Muy buenos días. En el día de hoy, junto con mi compañero Oliver, vamos a desarrollar la actividad número 2 para nuestra materia de tributario. Bienvenidos. En esta ocasión vamos a hablar de aquellos contribuyentes y no contribuyentes. Sabemos que contribuyentes son aquellas personas que tienen obligaciones y tienen que contribuir, dar, entregar, pagar con el Estado el producto de su liquidación en materia de impuestos. Tenemos que quiénes son los contribuyentes del impuesto a la renta, pues son todas aquellas personas naturales o jurídicas que por el desarrollo de alguna actividad económica están en la obligación de liquidar y pagar sus impuestos. Quienes no son contribuyentes, tenemos algunas personas jurídicas también, pero que están catalogadas dentro del régimen especial. Las corporaciones, las ESAL, que son las entidades sin ánimo de lucro, todo lo que son los fondos de pensiones, los fondos de cesantías, etcétera, etcétera, ellos no están obligados. Ahora bien, tenemos también unos declarantes que sí están o no están obligados a declarar renta, valga la redundancia, son aquellas personas naturales que deben cumplir con ciertos criterios. Por ejemplo, para el año 2020, que tengan patrimonio líquido inferior a 160.232.000, que tengan todo el tema de consumos mediante lo que son tarjetas de crédito inferiores a 49.350.000, ¿de acuerdo? Inclusive las consignaciones bancarias también por el mismo orden de los 49.850.000, y aparte de eso que sus ingresos brutos estén por debajo de esa cifra. Aunque no están obligados a declarar, pues lo pueden hacer, pero si están por debajo de esos, pues no contribuyen con el pago del impuesto a la renta. Compañero, compañeros y profesor, buenas tardes. Estamos en la segunda actividad de la prestigiosa materia Derecho Tributario. Bueno, voy a explicarles los temas. ¿Qué son los ingresos y cómo se clasifican? Ingresos. Los ingresos son incrementos en el patrimonio neto de la empresa durante el ejercicio, ya sea de entrada o aumentos en el valor de los activos o disminución de los pasivos. La base de la renta líquida, según el artículo 26 del Estado tributario, lo cual se determina sumando los ingresos ordinarios y extraordinarios del año o periodo gravable, que producen un incremento neto al patrimonio, restando devoluciones, rebajas y descuentos. Obteniendo los ingresos netos, se le restan los costos, impuestos obtenidos en la renta bruta, a la cual se le restan las deducciones obtenidas de la renta líquida. Se clasifican en su regularidad, ordinarios, extraordinarios. Los que se generan con el giro ordinario del negocio. Se realizan de forma eventual, no corresponde al giro normal de los negocios. Ingresos constitutivos de ganancia ocasional, ingresos eventuales. Su naturaleza: en directo, los recibidos en unidades monetarias; en especie, los bienes muebles o inmuebles. Se admiten pago en especie, valor pactado en el contrato, y se determinan valor comercial, momento de entrega. Relación a la realidad: actividad propia del negocio, interés presuntivo, préstamos de un socio. Su fuente: se consideran fuente nacional, fuente extranjera. Muchas gracias. Bueno, ahora, ¿qué ingresos no se consideran de fuente nacional? Efectivamente, como su nombre lo dice, son aquellos que se originan en el exterior. Por decir algo,
todos aquellos servicios que yo presto en una entidad en el exterior, se origina en el exterior y el pago como tal del ingreso está originado en el exterior. Por lo tanto, ese servicio no es de fuente nacional, está por fuera de las fronteras. Servicios técnicos en el exterior, reparación, mantenimiento de equipos, también las ventas que se hacen en el exterior o enajenación de mercancías de sociedades extranjeras o personas no residentes en Colombia, centros de logísticos sin ningún tipo de beneficio aquí en el país. También los créditos que se obtienen en el exterior para todo el pago, lo que son las exportaciones a corto plazo. O sea, estamos hablando máximo 6 meses. Todo lo que son los obtenidos por las corporaciones cooperativas, financieras, compañías de financiamiento u otras por parte de no residentes en moneda extranjera. O sea, todo lo que se origine por fuera de las fronteras de Colombia son ingresos que no se consideran de fuente nacional. No generan una renta aquí en el país, sino la están originando en su país de origen. Digamos, la primera colocación de acciones de empresas extranjeras, pues son las que llevan a generar estos ingresos fuera nuevamente del país y por lo tanto tendrán que pagarlas en sus países de origen. Ahora bien, dentro de los diferentes ingresos, ¿qué se considera o cuál es la característica para que un ingreso constituya renta? Básicamente es que la entrada de estos recursos, ya sea para la persona natural o jurídica, incrementen o aumenten su patrimonio. Algunos ejemplos de este ingreso que constituye renta, los salarios, temas de honorarios, arrendamientos, intereses de arrendamientos financieros, ventas de productos, pago por prestación de servicios, algunos alquileres, la comercialización de algunos productos, en fin, todos aquellos que incrementen el patrimonio de un contribuyente que esté obligado a presentar renta o que esté simplemente dentro del régimen ordinario. Entonces ya sabemos, la característica más importante es que genera un aumento del patrimonio. ¿Cuándo se entiende realizado un ingreso? Realización del ingreso depende del contribuyente no obligado a llevar contabilidad. Contribuyente obligado a llevar contabilidad. Los contribuyentes no obligados son personas naturales no comerciantes o informales no responsables del IVA. Estipulado el Estatuto Tributario en el artículo 27. Dice, el ingreso se da cuando se recibe efectivamente el dinero o especie, se da el pago legalmente así. Cuando se trata de utilidades, se entiende realizado el ingreso al momento de la transferencia. Cuando es enajenación de bienes, es cuando hay estructuras públicas. Contribuyente obligado a llevar la contabilidad. Estipulado en el Estatuto Tributario artículo 28. Señala para los contribuyentes que están obligados a llevar contabilidad los ingresos realizados finalmente son los ingresos devengados contablemente en el año de periodo gravable, es decir, se realizan a causa cuando son reconocidos en la contabilidad, así no se haya recibido el pago. ¿Cómo se determina el valor de los ingresos en especie? Ingresos en especie deben tener valorados para saber por qué monto se debe declarar o realizar. Estipulado en el Estatuto Tributario artículo 29, inciso 1, dice: el valor de los pagos o abonos en especies que sean constitutivos de ingresos se determina por el valor comercial de las especies en el momento de la entrega. Asimismo, el inciso 2 manifiesta
que el valor comercial se tomará en cuenta solo si es demostrado por el contribuyente. De lo contrario, primará el valor estipulado en el contrato. Ahora bien, vamos a hablar del concepto de ventas brutas, que no son más sino la suma de todos los ingresos o todo lo facturado por la contraprestación de un servicio o una actividad económica sin realizarle ningún tipo de deducción. Esto es lo que nosotros consideramos la venta bruta, ya cuando tenemos el total de lo facturado o el total de los ingresos sin ningún tipo de deducción. Ya cuando le hacemos las deducciones, restamos gastos, costos, etcétera, etcétera, impuestos, ahí es donde nosotros ya vamos a obtener lo que se llama el margen o la utilidad neta de un ejercicio en un periodo que se realizó. ¿De acuerdo? Ahora vamos a hablar de los salarios y los demás ingresos laborales. Sabemos que el salario es simplemente la contraprestación que un ente económico le otorga a una persona natural, pues básicamente por desarrollar una actividad dentro de esta empresa como tal. Estos salarios están en Colombia, están regidos pues por el Estatuto Laboral y también en materia tributaria por el famoso artículo 383. Entonces, todos los demás pagos laborales o los demás ingresos, llámese cesantías, interés de cesantías, primas, vacaciones, bonificaciones como tal, son considerados ingresos porque hay una relación laboral, hay una relación en la cual se está entregando un dinero o una contraprestación a cargo de qué? De un tiempo que esta persona le da a la empresa y está regido mediante un contrato laboral y para ello interviene tanto el Estatuto Laboral Colombiano como el artículo 383 del Estatuto Tributario. Bien, ahora, ¿qué son los ingresos, comisiones y servicios? Los ingresos por comisiones y servicios no son más que aquellos ingresos obtenidos por un tercero al realizar una intermediación o una mediación para que un tercero obtenga un beneficio como tal. Entonces, esta intermediación con las condiciones pactadas dentro de un contrato se le considera una comisión como tal. Son ingresos diferentes a los salarios, ¿por qué? Pues porque por lo general no hay una relación laboral, son entre externos, entre terceros, no hay ningún vínculo, no se exige ningún término de cumplimiento de horarios, etcétera. Entonces, estas son ya como acuerdos entre terceros que no están regidos por el Estatuto Laboral Colombiano. También tienen unas retenciones en la fuente especiales, ¿de acuerdo? Y pues son de actividades específicas como tal. Estos son los que consideramos las comisiones por servicios. Bueno, también tenemos lo que son los ingresos por intereses y rendimientos financieros. Ya sabemos que un interés o un rendimiento financiero no es más que aquel beneficio que yo obtengo al momento de entregar o invertir un dinero. Si yo a una entidad bancaria voy y le entrego un dinero, constituyo un CDT, mediante un contrato se establece la tasa y se establece el tiempo. Esta tasa es el valor que se me va a incrementar mi patrimonio, lo cual voy a obtener para poder considerarlo como un interés. O cuando yo le presto un dinero a un tercero también, se lo presto, pero a cambio de hacer ese favor, entre comillas, yo voy a obtener un beneficio. Ese beneficio va a ser el interés. Aparte del que voy a obtener el valor inicial invertido, voy a obtener un poquito más de capital para, pues, me va a compensar el tiempo que lo entregué. Eso se determina, lo mismo lo sabemos ya, eso se determina entre la diferencia entre el valor de la inversión inicial y el valor final total recibido. La diferencia entre estos dos, pues, es básicamente el interés o el rendimiento financiero que yo tengo. Ya sabemos, como lo habíamos dicho, tiene que estar pactado mediante un contrato por tiempo y